Secretaría de Educación Pública. Victor Crowley es un talentoso pintor autodidacta. Reconocido como miembro de la generación de la ruptura, su estilo está marcado por una fuerte influencia europea. Su obra refleja el interés en recrear los pensamientos y emociones humanas. Su carrera abarca más de 50 años y desde 2006 es miembro del Salón de la Plástica Mexicana. Hoy platicaremos en corto con él. Acompáñenme a conocer de cerca su vida. El pintor mexicano José Víctor Crowley nació en la Ciudad de México en 1935. Es especialista en el informalismo abstracto. Estudió ingeniería química con especialidad en pigmentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su inclinación a la pintura era evidente desde temprana edad. En 1958, al graduarse en la universidad, viajó a Europa, donde encontró un grupo de pintores abstractos de estilo informalista, que fueron una fuerte influencia en su trabajo. Desde 1959 ha tenido más de 170 exposiciones gráficas. Una de las más destacadas en el año 2000, llamada Otras imágenes, otros tiempos, otros espacios, refleja lienzos con temas de soledad y angustia. Sus obras se pueden encontrar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Cinestab, en la Embajada de México en Japón, así como en el Museo de Arte Moderno en Quito, Ecuador, en Gaumusho Economic Cooperation Bureau en Tokio y en el Teatro Real de Marrakech. Desde chiquito, porque yo hacía manchas abstractas desde niño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veía los colores, cómo se formaban, y quería yo unir los colores como nubes, que es así como se conforman, y eso fue lo que me sugirió pintar espacios, como yo le llamo, espacios del firmamento, ¿no? Desde su adolescencia hizo varios murales al estilo de Siqueiros o dibujos parecidos a los de Picasso. Aún cuando tenía la vocación de pintor, fue a la Universidad Nacional Autónoma de México para complacer a su padre y estudiar ingeniería química. Mi papá se llamaba, igual que yo, José Crowley. Siempre tuve inquietud por saber desde chiquito de mis abuelos, que no conocí. Yo no tuve abuelos porque mi papá y mi mamá fueron huérfanos de papá y mamá. O sea, mis 4 abuelos murieron a temprana edad de mis papás. Entonces, todos tenían abuelitos y yo no tenía abuelitos, pero me entró una gran curiosidad por saber de ellos, y entonces empecé con el apellido, de dónde venía. Mi hermana, que aprendió idiomas y fue a estudiarlos a Europa, se dio una vuelta por Irlanda y me dijo, no, el apellido es netamente irlandés, no es inglés. Mi abuelo nació en Londres, mi papá nació en México. Y me decía mi papá, mira, yo soy más mexicano que tú, porque yo nací en México y me hicieron inglés. Y tuve que pelearme con el gobierno británico y con el gobierno mexicano para que me volvieran a ser mexicano. Tuve que pagar y sufrir por eso hasta que me hice mexicano. Yo soy doblemente mexicano. Yo le dije, bueno, pues ahí me enteré de la problemática. No había ley entonces de que el que naciera en México, ni doble nacionalidad. Entonces él pues era mexicano, según las leyes ahorita. Pero cuando él nació no había esa ley de que si nacía uno en México, era uno mexicano. Mi mamá, Soledad Ballesteros de Crowley, su segundo apellido era Guadarrama. Guadarrama es el nombre de un río en España, allá por la
por la Sierra Morena, de donde viene todo el cante flamenco y todo aquello. Entonces imagínese uno que yo creía que era británico, pero no, era irlandés. O sea, el irlandés es alguien que lucha mucho por lo que tiene, por su país, por todo. Eran muy guerrilleros porque eran los que defendían los Crowley a los irlandeses de las pesquisas o invasiones de los ingleses a Irlanda. ¿Siente que todos estos antecedentes de usted de familia lo influyeron? Sí, mucho. Yo soy el hijo mayor de mis padres y entonces sí sentía un deber de irme a mis abuelos. Yo no me entendía con mi papá mucho. Siempre fue un gran padre, como muchos en México, lo que yo tenía que platicar con él era estricto, me iba encauzando a su carrera, a la carrera que él lo emocionó y que era su vocación. ¿Cuál? La de ingeniero químico. Entonces él estudió mucho del petróleo, y entre otras cosas empezó con fábricas de pigmentos. Entonces yo conocí de chiquillo cómo en un vaso de precipitados grande se ponían dos productos y se nacía ahí el color con un brillo y una hermosura, ya fuera amarillo, fuera violeta o lo que fuera, y me gustaba mucho eso, pero era el color, no la química. Entonces, cuando tengo que definir mi vocación, pues tengo problemas conmigo mismo para definir hasta dónde era el gusto y hasta dónde era la vocación propia. Finalmente estudié ingeniería química y la pintura pues me ha llamado por el color en sí. Yo fui un enamorado del color siempre, no de los colores vivos, sino de lo que se puede lograr con el puro color y la forma, sin forma. ¿Qué siente con los colores? Una atracción, una ilusión, una historia de mi vida, la historia de mi familia. Mi papá tuvo varias fábricas de pigmentos. Yo entré a trabajar cuando estaba en la secundaria. Ya estaba trabajando para pigmentación de gamuzas y de pieles en colores violetas y colores verde aqua que no había entonces. Entonces eran las patentes alemanas que existían, Estados Unidos no las producía y nosotros pues, teníamos los colores básicos de siempre. Y yo ya tengo 82 años, entonces me tocó ver de los 40, 50 para acá el cambio de los colores. Y fui un animador, inclusive conocí a Siqueiros, que vivía a una cuadra de mi casa, cuadra y media, y yo le iba a platicar porque le llegaban a mi papá los documentos publicitarios de la Bayer y la Badischen Anilin, que ya estaban haciendo los nuevos colores que tuvieron que dejar de hacer por la guerra, y ya era el 50 y tantos. Victor Crowley ha tenido más de 170 exposiciones desde 1959. Por 58 años, sus trazos sobre lienzo han causado asombro a los visitantes de 14 museos y de 17 exposiciones individuales. Al regresar, conoceremos más de su trayectoria. En París buscó a un grupo de pintores abstractos de estilo informalista que se caracterizaban por defender las técnicas y estilos de la pintura tradicional francesa. Su experiencia con este grupo fue determinante en su obra para hacer mezclas de pinturas que resultan hermosas, con un marcado contraste de color y a la vez abstractas. Estuve en el Colegio México, la Secundaria México, en el CUM, o sea, toda la carrera hasta la universidad. Ya en la universidad me pasé a Ciencias Químicas. Pero
es un colegio católico, entonces nos dejaban mucha tarea, tenía que hacer tarea todos los días, llegaba ya cansado, pero mi dulce del día era ponerme, ya después de hacer la tarea, todavía en la cama, hacer dibujos de rostros, por ejemplo, de las propagandas del cine, de todos los artistas, que si Jorge Negrete, que María Félix, y pintar su rostro y dibujarlo y estar haciendo rostros para aprender y dominar el dibujo. Yo nací sabiendo dibujar, seguí la carrera de ingeniero químico, me recibí en el 1958 y de ahí me fui a Europa. A mí me alborotaba el francés. Entonces yo soñaba con ir a Francia, soñaba con vivir en París, soñaba con las películas francesas. Yo era diferente, ¿no? Cada quien con sus gustos. Y me fui a París, me despedí de mi papá, le entregué el título cuando me recibí, en octubre del 1958 más o menos, y me fui. Allá estuve hasta mediados finales del 59. ¿Y qué fui a hacer allá? Pues la cosquilla de la pintura me hizo buscar, y yo ya había estudiado a los pintores abstractos franceses, y me fui a buscarlos, y alguien de tantos que conocí para poder llegar ahí me dijo, es que se reúnen con Jean-Paul Sartre en tal cafetería muy famosa de París, etcétera. No voy a hacer propaganda. Y me acerqué ahí y vi que iba otro como pintor. Yo dije, ¿dónde está tal café? Dice, vamos, tú también vienes para acá. Se reunían unos pintores para hablar con Jean-Paul Sartre, que tenía mucho poder. Era un gran... despreció el premio Nobel, no lo quiso, y era un gran escritor, y era el papá del existencialismo. A veces yo también, otras veces, encontré ahí a otro premio Nobel, que era argelino, y con el que discutían mucho. ¿Y usted escuchaba esas pláticas? Pues sí, escuchaba, pero no me hacían caso. Yo tenía 25 años y ellos tenían 40, 50 años, como Jean-Paul Sartre tendría unos 55 años, ¿no? ¿Cómo fue, además de esta convivencia con los artistas, con los escritores, pintores, cómo era? ¿Cómo vivió París? Bueno, yo no convivía todos los días con ellos, ¿no? Porque me cortaron las alas y me dijeron, me dijo, si te interesa tanto Francia y te interesa tanto la pintura francesa y tú has luchado por el abstracto desde chiquito, entonces me dijeron concretamente que si me gustaba eso y todo, lo hiciera, pero emotivamente. O sea, que sintiera el que ve una sensación emotiva, la que sea. Habrá quien no quiera sentir nada, pues que no sienta nada, ¿no? No es a fuerza, pero sí que sea emotivo. Y ese fue el lazo que entendí que andaba buscando con ellos, y con el francés y con todo, que son más humanos o más emotivos en el arte, etcétera, sobre todo en la pintura. Entonces me dijo, y pinta emotivo. Sigue con tu corriente, sigue con tus colores, porque yo le dije que hasta los fabricaba, porque los fabricaba mi papá y yo también ya me metía en la fábrica, y pinta emotivo, y serás uno más de los nuestros. Entonces, perdón, pero serás de la corriente informal o informalista de la Escuela de París, que ahorita está hundiéndose y desapareciendo. Ay, eso no me gustó.
Me hizo titubear. Yo dije, pues la pintura, yo sé que no deja para vivir. Algún amigo de los que me dieron clases aquí en México, que era Armando Anguiano, era hermano de Raúl Anguiano, un buen muralista y todo. Raúl Anguiano decía, y también mi amigo Armando, que no se vive de la pintura. No ¿Y se qué lo vive hizo del arte. pensar eso, sabiendo eso, teniendo el título de ingeniero químico? ¿Cómo le hizo? Pues esa fue mi duda hasta la fecha, pero cada vez me doy cuenta por una frase que me dijo mi señora. Ya antes de morir, hace 3 años, vivimos 50 años casados. Luz Alicia Fukugauchi, hija de japonés, para complicar más el asunto. Tengo nietos que no les entiendo nada, ¿no? Una es hija de italiano y griega turca. No, pues mis nietas comen comida griega o turca. No. Y guisan así. Ya sé qué es lo que tú eres. Porque la historia es medio compleja, ¿no? Me dice, eres pintor. ¿Por qué? Porque hasta el último, lo que no he soltado es la pintura, hasta ahorita. La sensibilidad y destreza es reconocida en el mundo. Victor Crowley ha expuesto en eventos internacionales como la Cumbre Latinoamericana del Bicentenario de México, celebrado en el Hospicio Cabañas. Al regresar, nos comenta cómo fue su estancia en Japón. El informalismo o falta de formas es el género plástico del que hace uso Victor Crowley y es uno de los pocos artistas mexicanos en utilizarlo. La técnica, sin embargo, es más popular en Europa. Desde sus inicios buscó expresar la imagen de las cosas abstractas. Estuve en Japón y pues llego allá y me encuentro con que, pues, ¿qué voy a hacer aquí, no? Ella ya frecuentaba mucho, quería ser de la embajada, pues ahí le ayudé con mis contactos y todo. Ella se merecía porque hablaba un japonés del emperador, así se dice en español, ¿no? Que lo enseñaron sus tíos abuelos. Y nos quedamos unos 3, 4 años allá. ¿Y pintó allá? No pude pintar. Primero porque es muy sencillo, ponen unas alarmas aromáticas que si uno fuma, pues se dispara la alarma y llegan los bomberos, porque también se dispara en la estación de bomberos y corre la multa es imperdonable y es gigantesca. Entonces, pues ni modo de aguarras, ¿no? Ni nada. Y no pinté allá. Pero me metí a un grupo de pintores, de artistas plásticos extranjeros que viven en Tokio. Entonces, pues me presenté al día siguiente allí al club de artistas y entro con el director o presidente que se llamaba, y me dice, sí, cómo no, aquí está fulana de tal, que va a ser su guía siempre, que era una muchacha que me llevaba a las exposiciones, porque yo me perdía en los trenes, y me llevó adelante allí con esto de la entrega de los premios. Y pues yo le entregué y que se me cae el papelito de Gambate Kudasai, que ya me lo aprendí ahorita, me acordé de ese, y se les daba un listoncito y un diplomita y todo, y unos aplausos y todo, y de repente que veo unas tremendas cámaras gigantes, pero corriendo así, que se me venían acá encima, y yo dije, qué bárbaro, ¿dónde estoy? Yo creí que era un cine y era una cosa sencilla. En la noche llega mi mujer y me dice, ¿qué hiciste? Mañana te tienes que presentar a primera hora con el embajador. Y yo dije, pues, ¿qué hice, no? Ya llego y el embajador muy atento me dice,
yo nomás quiero saber una cosa. ¿Qué hizo usted para salir por cadena mundial en televisión, ayudando y premiando a los niños del conflicto, del temblor del no sé qué de octubre del año pasado? Que le digo, no, pues conocí al presidente de ahí. Ah, ya conoció al presidente de ahí. No, pues es un grupo chico, no seremos ni 200. Ah, 200. Y me dice, lleva 8 días aquí en Japón, no habla una palabra de japonés y sale por televisión mundial representando a Japón. Yo todos los días hago unas notas para el periódico y no me sale ni una. ¿Cómo le hace? Nada más dígame, ¿cómo le hace? No, pues no sé, digo, será de arriba que me están ayudando, ¿no? Será Dios, en fin. Volviendo a la pintura concretamente, allá en Japón pude ser seleccionado a una bienal de ellos, que era la 20ª exposición internacional de Bellas Artes en el Museo Metropolitano de Tokio. Fue la exposición, o sea, era la número 1 internacional de Japón. Desde el principio quiso ser abstracto. No le interesaba pintar objetos reconocibles, sino el espacio, pintar emociones y sensaciones para que cada uno viera en sus pinturas lo que quisiera ver. Es por eso que sus cuadros no llevan título y se identifican con un número. Desde el principio quise ser abstracto, es decir, que no se representen objetos visuales que uno reconoce como conocidos, que si un pato o una silla o lo que uno haya visto, sino yo trato de representar el espacio, pero a 3,000 millones de años luz, ¿verdad? Que no se ve, que no se conoce. Ese es el que me quiero imaginar. Qué es bueno, qué es malo, pues no se sabe. Es el espacio. Y le he nombrado a mis cuadros un espacio con un número. Yo me imagino a colores y los elementos claves de esos colores, o sea, una nube redonda o X, en la mente. Archivo en la mente hasta 2 cuadros con algunos detalles. Y cuando voy a pintar, me tengo que concentrar en ver cómo era ese cuadro que yo había estado, inclusive dormido, pensando en ese cuadro. Entonces trato de representarlo y empiezo a pintarlo. Puede que salgan algunos otros elementos o que sea la idea exacta como la tengo. A veces paso mucho tiempo con eso. Al morir mi mujer perdí mucho de la capacidad mental de eso, pero sigo pintando. Es cosa de meterme más a la pintura y más fácilmente puedo colocar cuadros en mi cabeza, ahí como en un rincón así, amontonados. Y pues los cuadros que no salen, pues los castigo y los volteo a la pared y ahí los dejo solos, ¿no? Los castigo y se acabó. Su trabajo tiene como objetivo capturar emociones en formas indefinidas basadas en la naturaleza. En su estilo, los colores son la clave para expresar la emoción en lugar de una figura. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe a nuestra próxima emisión de En Corto para conocer a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.